días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en esta tertulia a doña Ana Vega, síndico portavoz de Vox en las Cortes Valencianas. Buenos días, doña Ana. Muy buenos días, encantada de estar aquí otra vez. Muy bien. Don José Antonio Rovira, portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes. También. Buenos días, don José Antonio. Buenos días, don Ricardo, y buenos días a mis compañeros y a los oyentes. Muy bien. Y por último, don Guillermo Dupuy, editorialista de nuestro periódico en la red Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, hechas las presentaciones, entramos en materia. Bueno, esta semana pasada ha habido temita importante, y entre ellos yo entiendo que el delito de sedición y la supresión por parte de Sánchez conviene analizarlo en profundidad. Para ello, para abrir boca, le vamos a dar la palabra y que nos haga una especie de cronología acerca de este hecho luctuoso para el Estado de Derecho por parte de don Guillermo, y posteriormente le daremos voz a doña Ana Vega y a don José Antonio Rovira, que piensan sus respectivos partidos sobre este suceso para la democracia, que ha sido la supresión del delito de sedición. Bien, suya es la palabra, don Guillermo, adelante, pónganos el toro en suerte. Bueno, básicamente lo sabemos todos, o sea, simplemente es un deseo que tienen las formaciones separatistas, muy lógico por otra parte, porque lógicamente ellos están embarcados en un proceso que es radicalmente ilegal y no lo abandonan, y entonces, pues claro, lógicamente no quieren tener ningún tipo de que pagar ningún precio y que no se les pueda juzgar. Mira que les ha salido relativamente barato el golpe de Estado, el del 2014, ya ni les cuento, el del 9N, es que, vamos, ahí no fue a la cárcel nadie. El único que se tuvo que ir a casa fue el fiscal general del Estado ante el panorama de que el gobierno no estaba por enchironar a los autores del 9N, sino que querían iniciar una nueva fase de diálogo a cargo de doña Soraya Sáenz de Santa María y el señor, los representantes de Esquerra y de CiU, con lo cual Torres Dulce pues, se fue a casa, ¿no? Ahí no fue a la cárcel nadie. Con ocasión de la segunda consulta secesionista, ya hubo acusación particular, la Fiscalía actuó, pero aún así, pues entre la rebaja del delito que no fuera de rebelión, sino sedición, y encima los por todos conocidos indultos del gobierno socialista, pues les ha salido muy barato. Pero bueno, aún así es que no quieren que tener ningún precio. Entonces era una exigencia de las formaciones, los aliados separatistas y golpistas del Partido Socialista, y el Partido Socialista pues ha accedido a satisfacerlo. Y no hay más. Si es que quien con niños se acuesta, pues meado se levanta, dice el refrán, ¿no? Si tú tienes como apoyos a gente que está, su objetivo político, público y confeso es acabar con el ordenamiento jurídico español, con la unidad de España entendida como Estado de Derecho y con su ordenamiento constitucional, pues te piden cosas pues que se les admita el pulpo como animal de compañía. ¿Sí? Esto encima se ha producido en unos momentos en que el Partido Popular estaba ya cediendo en el tema de la negociación política nuevamente del Consejo General del Poder Judicial, pero claro, esto ya ha significado que aquí nos plantamos y ya el Partido Popular parece que está decidido a volver a entrar en el chalaneo de nombrar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Pero claro, es muy grave porque estamos viendo cómo un gobierno se pliega, es una felonía de primera magnitud. Y el representante del Partido Popular ha hecho muy bien, el señor Feijóo, ha pasado unos días, pero también es que estaba de periplo latinoamericano, pero ha hecho muy bien en hacer una rueda de prensa y en poner en valor, en darle relieve
aunque sea con unos días de retraso, pero darle relieve al acontecimiento, porque el acontecimiento estaba pasando un poco desapercibido, ¿no? Y es importante que el principal partido de la oposición subraye, haga una labor pedagógica y salir a la palestra pública para que poner ante los ojos de los ciudadanos la gravedad que tiene que un gobierno esté cambiando el ordenamiento jurídico para satisfacer a alguien que además que ni se ha arrepentido, no solo no se ha arrepentido de los delitos cometidos, sino que tiene disposición pública a volverlo a hacer. Y eso es básicamente lo que ha ocurrido. Bueno, pues dicho esto, le doy la palabra a doña Ana. A ver, Vox, ¿qué piensa de todo esto? Bueno, esto está clarísimo, ¿no? Es la continuación del golpe de Estado que vimos que se dio el 1 de octubre en 2017, que, por cierto, solo nos personamos nosotros, Vox, como acusación popular en el juicio a los golpistas para que hacer presión, porque no había manera de que el Partido Popular, en este caso, tomara una decisión clara. Y nosotros decidimos personarnos judicialmente porque no teníamos representación en las instituciones para defender la integridad territorial del Estado, ¿no? Que era lo que estaba en juego en ese momento por parte de los golpistas. Hubo un juicio con una condena, pero luego siguió todo el periplo y fueron todos ellos indultados. Todos vimos aquel fatídico día en el que salían los golpistas de prisión saludando y triunfales, ¿no? Porque habían conseguido lo que ellos querían, que era no cumplir con la prisión que tenían establecida. La revisión del delito de sedición, pues eso es una aberración, porque ahora se va a llamar desórdenes públicos agravados y pasa de 15 años a 5 años. Y todo esto viene a cuento de que dice que tenemos que homologarlo a la legislación europea y... Bien, muy bien, pues en Alemania el delito de alta traición, que se llama allí, que es atentar contra la integridad territorial del Estado, contra el Estado, está condenado con cadena perpetua. En Francia, atentar contra la integridad territorial del Estado también tiene cadena perpetua, y en Bélgica más de 12 años, en Bélgica de 20 a 30 años, y en Italia más de 12 años. Por lo tanto, si queremos homologar el delito, tirando por lo bajo, tendríamos que haber mantenido los 15 años o irnos a los más de 12 que tiene Italia, ¿no? Pero aquí el señor Sánchez lo que ha decidido es dar una prerrogativa más a los separatistas catalanes. Por cierto, un fracaso más del Estado autonómico, que demuestra que haciendo presión desde una de las autonomías, ya sea con un golpe de Estado, ya sea pidiendo más fondos públicos, ya sea por la guerra del agua, por la guerra de la lengua, por la guerra de la España vaciada, por lo que sea, al final el Estado de las autonomías está quebrando esa integridad territorial del Estado y está poniendo en jaque al Estado español, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de los golpistas, pues también hay que recordar que Sánchez prometió para las elecciones del 2019 que iba a crear un nuevo tipo penal para, en el caso de que se celebraran referéndums ilegales, pues que fueran prohibidos, ¿no? Y que se condenaran esos referéndums ilegales. Y sin embargo lo que ha hecho ha sido eliminar el delito de sedición, y con ello lo que está perpetrando es una destrucción clara del Estado de Derecho. ¿Y esto por qué? Pues porque el Partido Socialista al final es una estructura corrupta por definición, ¿no? Son más de 140 años de corrupción y de mentiras a los ciudadanos, y lo hemos podido ver, hace muy poquito he visto una noticia que además Chimo Puig en nuestra comunidad se sumaba a esto, porque claro, como sus socios de gobierno, él ha elegido unos socios que son separatistas, en este caso son los hermanos pequeños de los separatistas catalanes, pues tiene que favorecerlos, ¿no? Y se ha puesto del lado de Pedro Sánchez para revisar el delito de sedición. Por lo tanto, no podemos decir otra cosa del Partido Socialista: corrupción, mentiras y atentar contra el Estado de Derecho. Muy bien, don José Antonio, adelante. Bien, yo creo que Pedro Sánchez ha dado una vez más muestra de lo que yo creo que es. Es decir, es una persona que tiene actuaciones que podríamos calificar de las mismas actuaciones que un psicópata. Es decir, una persona que no tiene ningún tipo de límite. No tiene ningún tipo de límite. Es decir, si a mí me llegan a contar hace unos años que en 2022 los propios delincuentes iban a estar modificando el Código Penal, yo le aseguro que hace unos años no me lo hubiese creído. Pero a día de hoy, en 2022, con Pedro Sánchez,
los delincuentes están modificando el Código Penal a la carta, a su propio interés. Y Pedro Sánchez, pues con tal de mantenerse en el poder, no tiene ningún tipo de límite, ningún tipo de límite. Por eso digo, y me lo decía una persona especialista en psiquiatría, que tenía alguna actitud psicópata, y yo, que no entiendo de esto, que no soy médico ni nada parecido, pues le preguntaba que qué eran ese tipo de actitudes. Dice, suelen ser personas inteligentes, pero muy peligrosas, porque son difíciles de detectar y no tienen ningún tipo de limitación. Y ahora lo estamos viendo con Pedro Sánchez, que ya digo que está permitiendo que sean los delincuentes los que modifican el Código Penal en nuestro país. Pero es que además mienten descaradamente, porque han dicho que trataban, como acertadamente ha dicho Ana, de homogeneizar nuestra legislación penal a Europa. Y es mentira, pero mentira totalmente. En Alemania, un delito de sedición tiene una pena de al menos 10 años. En Francia puede llegar a la cadena perpetua. En Italia la pena no es inferior a 12 años. En Bélgica la pena es de 20 a 30 años. O nuestro país vecino, Portugal, tiene una pena de 10 a 20 años. Es decir, mienten descaradamente diciendo que hacen esta reforma para ser más europeos y homologarnos con la legislación europea. Mentira, mentira, mentira. El único propósito de Pedro Sánchez es mantenerse en el poder. Y acertadamente el Partido Popular, ante esta previsión de modificación, decidió romper totalmente las relaciones con el Partido Socialista para, digamos, modificar el Consejo General del Poder Judicial, que, digamos, está vencido su plazo, pero entendemos que con este Partido Socialista es imposible pactar. Y yo creo que lo más positivo ha sido que cuando Alberto Núñez Feijóo ha regresado de un periplo, como ha comentado el compañero Guillermo, por Iberoamérica, países donde yo creo que tenemos que extender nuestros lazos, ha regresado, ha dicho claramente que cuando el Partido Popular vuelva a gobernar este país, que yo espero que sea pronto, el delito de sedición volverá al Código Penal. Y lo ha dicho muy claro, muy claro. El delito de sedición volverá al Código Penal en España. Bueno, ante la exposición de la situación, ahora mi pregunta es la siguiente. No voy a decir el qué hacer, que hace antaño hablaba Lenin, pero sí que vamos a hablar de qué va a hacer la oposición. ¿Se va a movilizar la oposición? ¿Va a haber una moción de censura? Los ciudadanos estamos inquietos porque claro, todos denunciamos este hecho, pero algo habrá que hacer, digo yo. Mucha gente se pregunta en la calle si hay que movilizarse o simplemente es la táctica del pataleo hasta que nos caiga como fruta madura el gobierno, supuestamente, que no lo sabemos, la alternativa Partido Popular y Vox. Bueno, doña Ana, ¿qué va a hacer Vox? Bueno, Vox ya planteó en su momento una moción de censura que no apoyaron el resto de partidos. Y aquí tengo que recordar que Ignacio Garriga, que fue el encargado de anunciar la moción de censura, nuestro secretario general, ya advirtió en su momento de cuál iba a ser la agenda política del Partido Socialista con las continuas cesiones a los separatistas, ¿no? Y evidentemente ya lo tenemos claro. Nosotros sí que hemos convocado a las movilizaciones en la calle. Hay que salir porque esto es un gobierno que es una auténtica estafa, lo es desde el primer momento, porque ya pactó con aquellos que dijo con los que no podría dormir tranquilo si pactaba con Podemos, y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces nosotros desde Vox y junto con el sindicato Solidaridad hemos convocado manifestaciones en la calle, en concreto el sábado día 19 en la plaza de San Jaime en Barcelona, porque evidentemente el golpismo nace de Cataluña y tenemos que estar allí presentes con nuestros compañeros y con toda la sociedad civil catalana que sufre muchísimo, muchísimo el separatismo catalán. Y luego tendremos otra manifestación que está convocada el sábado 27
frente a todos los ayuntamientos de toda España, pero también, sobre todo en la Plaza de Colón de Madrid. Ambas serán a las 12 de la mañana. Nosotros hemos decidido que tenemos que movilizarnos, la gente tiene que salir a la calle y que, sobre todo los socialistas, la gente que ha votado al Partido Socialista, los ediles, concejales, alcaldes, diputados socialistas, tienen que darse cuenta de que si no ponen fin a todo lo que está haciendo Pedro Sánchez y en concreto a este golpe que ha dado contra el Estado de Derecho, estarán siendo cómplices de la barbaridad que está perpetrando el presidente del gobierno, que está perpetrando Sánchez, y deberían salir a manifestarse todos juntos. En el mismo día de hoy, don Santiago Abascal, nuestro presidente nacional, hará un llamamiento a todos los partidos para que se sumen a estas movilizaciones y, por tanto, tenemos que salir todos los ciudadanos sin color político a la calle a decir ya basta a Pedro Sánchez. Bien, yo creo que en democracia pues los cambios vienen en las urnas, ¿no? Y esto pues a veces es bueno, a veces no tan bueno, pero esa es la pura realidad. Entonces yo creo que la única invitación que podemos hacer desde el Partido Popular, dentro de unos meses, en mayo, tendremos elecciones municipales y autonómicas y yo creo que, bueno, hay que llenar las urnas de papeletas que no sean de Pedro Sánchez, que no apoyen a Pedro Sánchez. Y después, quizá en unos meses, si Pedro no hace adelanto electoral, que yo creo que no lo hará, porque, claro, para él perder la posibilidad de volar en el Falcon, el helicóptero y todas estas cosas no creo que le apetezca mucho, ¿no? Pero bueno, a final del año que viene tendremos elecciones y será el momento en que los españoles decidan claramente echar al gobierno de Pedro Sánchez, a este gobierno, ya digo, dirigido por un personaje peligroso, y volver a un gobierno, digamos, de recuperación de las libertades en este país y de la legislación ordinaria. Y yo tengo que reconocer que me gusta mucho la posición de Alberto Núñez Feijóo de decir claramente que ese tipo de delitos volverán al Código Penal. Volverán al Código Penal cuando el PP gobierne, como así parece que señalan la mayoría de encuestas en este país, vuelva a gobernar este país. Solo o en compañía de otros. Pero con Alberto a la cabeza. Yo soy partidario, bueno, si hay movilizaciones, pues que las hagan para preparar el cambio en las urnas, evidentemente, lógicamente. De todo lo que sea movilizaciones en la calle y si quieren hacer una moción de censura, el gobierno de Sánchez habría que hacer una moción de censura cada 6 meses. O sea que por ahí ningún inconveniente. Lo que también es importante es que además de recuperar en el Código Penal el delito que acaban de derogar, que seamos conscientes que en el ordenamiento jurídico español tenemos, además, ahora que se dice homogeneizar, un calco de la Constitución alemana, de la Ley Fundamental de Bonn, que se llama el artículo 155. Es decir, la aplicación del Código Penal y del delito de sedición es para cuando el delito ya se ha perpetrado. De lo que se trata es de evitar que desde las administraciones públicas se organice la comisión de un delito. Por su naturaleza, el delito en los que están embarcados los separatistas no se puede hacer de la noche a la mañana. Es decir, no se puede, lo tienen que anunciar con antelación, tal y como hicieron en el 2014 y tal y como hicieron en el 2017. Ellos anunciaron con meses de antelación la fecha en la que se iba a cometer el delito. Entonces, no hay que esperar a que los tribunales actúen, porque para que los tribunales actúen, primero el delito se ha de cometer. Entonces, hay, al margen de que en derecho también está el delito en grado de tentativa, pero está un mecanismo muy útil, que es el artículo 155, por el cual si a una autoridad autonómica anuncia que desde la administración pública va a organizar la comisión de un delito, inmediatamente se puede aplicar el artículo 155. Lo que es delirante es aplicar el artículo 155 cuando ya se han cometido 2 delitos, uno tras otro, a posteriori. No. El artículo 155 no está diseñado para castigar ningún delito, está diseñado para evitar la comisión de un delito. Por lo tanto, yo lo que le pediría a la fuerza de la oposición, tanto del Partido Popular como Vox, es que anuncien claramente a los ciudadanos que si desde las administraciones públicas se anuncia la organización de una nueva
consulta secesionista, que inmediatamente se active el mecanismo del artículo 155 y que esa gente rápidamente abandone la poltrona, porque para eso está el artículo 155. Entonces, tenemos que utilizarlo no como mecanismo, como se hizo la otra vez, que se hizo a posteriori, tardísimo, después de que ya nos hubieran hecho 2 golpes de Estado, y luego encima lo utilizaron como mecanismo de convocatoria electoral, como si el problema de Cataluña fuera que el señor Puigdemont se hubiera negado, hubiera agotado el plazo de legislatura y no hubiera querido convocar. Pero en este país pasó eso, o sea, se utilizó, aunque parezca increíble, el artículo 155 como mecanismo de convocatoria electoral, como si Puigdemont se hubiera negado a convocar elecciones, que ese no era el problema. Entonces, lo que tenemos ya es que tener claro que la inmensa mayoría del electorado, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, incluso salió 1/3 del electorado de Podemos, era partidario del artículo 155 antes del 1 de octubre. Por supuesto, la mayoría del PSOE, por supuesto, la mayoría del PP y Vox entonces, que aún no estaba, pero ahora evidentemente. Entonces, tenemos que tener claro que si desde las administraciones públicas se nos anuncia la comisión de un delito, esa gente no puede seguir en la poltrona, se tiene inmediatamente que desactivar, porque el poder del Estado y las autonomías son el Estado en la región. Entonces, tú no puedes que el máximo dirigente, el máximo representante del Estado en Cataluña sea al mismo tiempo el cabecilla del golpe de Estado. Y eso lo vivimos con Artur Mas y lo vivimos con Puigdemont, que el cabecilla del golpe era en esos momentos el representante del Estado. Entonces teníamos que darles órdenes a los mozos de que los mozos no obedecieran a sus mandos. En lugar de destituir a los mandos, hacíamos cosas tan surrealistas como dar órdenes a los mozos para que los mozos no hicieran caso a sus mandos. Y claro, ahí entraba en un conflicto de lealtades y legalidades. O sea que no hay que ni temblar el pulso. Si usted me dice que desde la Generalitat va a organizar un golpe de Estado y va a organizar una nueva consulta, usted tiene 15 días para retractarse o inmediatamente suspendo la Administración de Autonomía. Porque yo no puedo, como gobernante español, ver cómo usted pasa las semanas y van organizando una cosa que es radicalmente delictiva y que además que para organizarlo tiene que echar mano del dinero del contribuyente. Entonces, bien está el compromiso de recuperar el delito de sedición, pero lo que hay que tener es voluntad para aplicar los mecanismos constitucionales para que no tengamos que llegar a esa situación. Sencillamente, el que quiera salirse de la legalidad, ese señor tendrá que abandonar la poltrona. Por supuesto, el sueldo que le acompaña. Bueno, ¿algo que decir acerca del último de Guillermo? No, yo simplemente decir que Vox, a pesar de no estar en las instituciones en ese momento, nosotros pedíamos un 155 férreo y no ese light que se llegó a aplicar en Cataluña, evidentemente por lo que ha dicho, porque en el momento en que ya existe la comisión del delito, a donde tienes que ir es al ámbito judicial, que por cierto solamente fuimos nosotros también, porque si hubiera sido por el resto de mecanismos, pues ya veíamos cómo estaba en ese momento la abogacía del Estado, que no estaba por la labor de estar en la acusación y esas cuestiones, ¿no? Y al final fue Vox el único partido que forzó que los golpistas se sentaran en el banquillo, pero estoy totalmente de acuerdo de que el 155 es un mecanismo que hay que aplicar en el momento en que hay indicios de que la comunidad autónoma, el gobernante, puede perpetrar ese o que incumple obligaciones. Estamos hablando también de que puede incumplir obligaciones como es el tema de la deuda y esas cuestiones, y se puede intervenir la autonomía perfectamente. Hay que decir que estarían todas las autonomías intervenidas a día de hoy si estuviéramos hablando de cuestiones económicas, pero en casos tan graves como es atentar contra la unidad territorial de España, pues se tendría que haber aplicado el 155 y haberlo frenado todo muchísimo antes. O negarse a cumplir las sentencias en materia lingüística. Es decir, si un tribunal dice que se tiene que dar un porcentaje de lengua en castellano y te dicen que no obedecen, eso pues inmediatamente... porque también hay intervenciones, no tiene que ser una intervención, una suspensión total de toda la administración autonómica. Pero mira, las competencias educativas, habida cuenta de la situación de rebelión y de desobediencia, se intervienen y te quedas tan pancho. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que yo creo que estamos de acuerdo en que estarían intervenidas todas las autonomías por una cuestión o por otra. Bueno, el Partido Popular lo que hizo en su momento fue activar el 155,
suspendió la autonomía catalana y lo que hizo fue que la justicia metiera en la cárcel a los delincuentes. Porque en este país, quienes meten en la cárcel a los delincuentes son los jueces. Quienes los sueltan es el gobierno de Pedro Sánchez. Es el gobierno de Pedro Sánchez. Pero el Partido Popular en su momento activó los mecanismos necesarios ante la declaración de independencia del loco este de Puigdemont y estableció pues, los procesos oportunos. A partir de ahí, los jueces decretaron el ingreso en prisión de una serie de dirigentes hasta que llegó Pedro Sánchez y los ha soltado. Pero así, los ha soltado y no solo los ha soltado, sino que ahora les rebaja el delito, les rebaja el delito para que puedan volver a presentarse a las elecciones. Y además hay otro tema importante del que no hablamos, pero que yo creo que es importante, que es que no solo están acusados del delito de sedición, que ahora va a desaparecer, están acusados de malversación de fondos públicos. Es que con el dinero de todos nosotros, no solo con el dinero de los catalanes, cuidado, con los impuestos que pagan los catalanes y los impuestos que pagamos todos los españoles, todas las comunidades autónomas reciben ingresos directamente de sus ciudadanos, pero también una parte le viene de ingresos del Estado que se paga con mis impuestos. Y de ese dinero, esos señores han malversado esos fondos públicos, han malversado mi dinero y el de todos ustedes. Y tienen que ser condenados también por ello, juzgados y en su caso, condenados. En un país democrático como es España, son los jueces los que meten a los delincuentes en la cárcel. Y en este caso es Pedro Sánchez quien los saca de la cárcel. Doña Ana, ¿qué tiene que decir a esto? Bueno, pues quiero decir que fue el Partido Popular el que activó todos los mecanismos para que se sentaran los golpistas delante de un juez. Pues yo, desde el cariño que le tengo al señor Rovira, pero es mentira abiertamente, porque no se quería aplicar el 155 y se vieron forzados porque ya era aberrante lo que estaba sucediendo en Cataluña. Es que no solamente es el delito de sedición y de malversación, es que había prevaricación, es que ahí había un delito claro de rebelión porque habían desórdenes públicos y atentados contra la autoridad. Todos pudimos ver cómo la secretaria judicial tenía que saltar por los... Ana, ¿se aplicó el 155 gobernando el PP, sí o no? No se intervino la autonomía en ningún momento. En ningún momento. Pregunto, Pues yo creo ¿se que aplicó el 155 gobernando el PP, sí o no? A partir de ahí son los jueces quienes actúan. Aplicar un 155 en un Estado democrático. Con peros es no activar el mecanismo. Y los jueces los sentaron en el banquillo porque ya era aberrante y era a vista de todo el mundo. Todos pudimos ver, por favor, cómo saltaban encima de los coches de la Guardia Civil, cómo se estaban saltando las sentencias una y otra vez, ayuntamientos, todos los alcaldes allí en las escaleras del Palau diciendo independencia, independencia, una declaración unilateral de independencia, malversación de fondos públicos, consultas públicas con unas urnas que ni siquiera daban las mínimas garantías, gente que votaba 3 y 4 veces. Es que ya era ya tan sangrante que el Partido Popular no tuvo más remedio que decir que iba a aplicar de alguna manera el 155, cuando realmente lo que tenía que haber hecho era mandar a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. No tuvo más remedio, no. Mandó fuerzas de seguridad y aplicó el 155 el Partido Popular. Yo sí que he participado en ese procedimiento judicial y yo no se he visto personados como acusación popular. Yo, desde el cariño que te tengo, de verdad, Rovira, tengo que decírtelo. No es necesaria la acusación particular cuando la justicia actúa. En la consulta del 9N se produjo sin activar el gobierno de la nación el 155 y lo celebraron sin que el gobierno activara el 155. Luego dijeron que iban a montar una segunda consulta y el gobierno, ante ese segundo anuncio, ese nuevo golpe de Estado, no actuó el 155. Claro que no aplicó el 155, lo aplicó después de que ya se hubiera cometido
Tanto la consulta del 9N del 2014 como la del esto. La malversación de fondos. Claro que hubo malversación de fondos. Nunca la Generalitat de Cataluña ha malversado más fondos para el procés que bajo la legislatura del señor Rajoy. Hasta tal punto malversaban fondos que el señor Montoro tuvo que activar el Fondo de Liquidez Autonómica porque era tal la cantidad de recursos públicos que la Generalidad estaba desviando a las estructuras de Estado y a la organización de los golpes de Estado que no tenían para el pago de farmacias. Y para suplir eso, el señor Montoro, en vez de denunciarlos por malversación de fondos, lo que hizo fue activar el Fondo de Liquidez Autonómico, no fuera que... No, Guillermo, no, eso sí que no te lo admito. José Antonio, perdona, porque he sido profesor de esto. El Fondo de Liquidez Autonómica se monta muchísimo antes. Es que eso lo he vivido yo, y el señor Montoro tiene la desfachatez, cuando ya es público y notorio la cuantía de dinero malversado, de decir que no tiene constancia de que se han malversado fondos, porque eso le pondría a él en mal lugar en su calidad de invigilando. Hasta tal punto fueron nauseabundas las declaraciones de Montoro que la defensa, llegado el juicio, la defensa de los golpistas, querían citar a Montoro como testigo a raíz de sus declaraciones de que decía que no se estaba malversando. Claro que estaban malversando fondos. El problema es que no había voluntad política de activar el 155. Lo que yo te digo, Guillermo... Ni para el 2014 ni para el 2017. Solo el después fondo... de la declaración de independencia, la intervención televisada de Su Majestad el Rey, el señor Rajoy ya hizo caso a Ciudadanos en su tonta ocurrencia, en su estúpida ocurrencia de utilizar el artículo 155 única y exclusivamente como mecanismo de convocatoria electoral. Eso es lo que ocurrió. Lo que se trata es que a partir de ahora podemos y debemos corregir los errores que se han cometido en el pasado y que Pedro Sánchez no los ha corregido, sino que los ha acrecentado. Pero no volvamos otra vez a la... No, yo solo te quiero decir, Guillermo... Una operación de pasividad absoluta. Guillermo, yo solo te quiero decir que el Fondo de Liquidez Autonómico no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de Cataluña. Los fondos de liquidez autonómicos se montaron mucho antes como una ayuda a las comunidades autónomas, una ayuda extraordinaria, cuando las comunidades con la crisis económica no tenían suficientes recursos. Con el objetivo en el 2012... No tienen absolutamente nada que ver con el proceso catalán. Hombre, claro que no, hombre, eso evidentemente no. Lo que te estoy diciendo... No va a activar unos fondos de liquidez autonómica declarando de que esto es para... En toda España. Lo que está claro es que gracias a los fondos de liquidez autonómica, el gobierno de la Generalitat pudo desviar fondos que le tenían por su tributación propia, de autonómica, hacia el procés. Y lo cubrió, los gastos que tenía, por ejemplo, para gastos farmacéuticos, los utilizaba del Fondo de Liquidez Autonómica. Pero claro, eso es absurdo porque el dinero, como tú muy bien sabes, en tu condición de economista, sabes o debes saber que el bien es un bien fungible. Es decir, que si yo utilizo el dinero que estoy recaudando de los catalanes y lo dedico para algo ilegal y luego a mí me dan dinero... Claro, el señor Montoro decía, no, yo lo doy con fines finalistas. Claro que lo das con fines finalistas, pero es que el dinero es un bien fungible. Si yo utilizo el dinero y el que tengo yo de mi recaudación para estructuras de Estado ilegales o para organizar a Cataluña, Guillermo, un referéndum, y tú me das el dinero que yo tenía que dedicar con ese dinero para comprar productos farmacéuticos... Pues a Cataluña le llegaban los mismos fondos, los que le correspondían, como cualquier otra comunidad autónoma. Eso es radicalmente que era una falso. Ayuda extra del Estado, José ante Antonio, una situación... La mitad, la gran cuantía de los fondos del Estado español se los llevó la Generalidad con una diferencia abismal. Ante una situación de insuficiencia recaudatoria de las comunidades, el Estado, en este caso dirigido por Mariano Rajoy, el Partido Popular, estableció lo que se llamó el Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, los famosos FLA, que llegaban a todas las comunidades. Otra cosa es que en este caso concreto de Cataluña, y yo lo he comentado anteriormente, estos señores, ese dinero, en vez de dedicarlo a lo que tenían que dedicarlo, se lo gastaron en el procés, en el famoso procés. Y por eso hay una serie de señores que están encausados por la justicia española por malversación de fondos. Claro. Porque realmente la causa que tienen no es
y eso hay que decirlo, no es por haberse llevado el dinero a su bolsillo, sino por haberlo gastado en cuestiones para las cuales no estaba dirigido ese dinero. Y esa es la pura realidad. Esa es la pura realidad. Muy bien. Pero ya digo que todo esto... Si se hubiera aplicado previamente el 155, el importe del FLA, el Estado lo hubiera dirigido directamente a las necesidades de la autonomía, porque hubiera estado intervenida la autonomía, y la autonomía no ha estado intervenida nunca. Esa es otra cuestión. Si el 155 se tenía que haber aplicado un poco antes o en ese momento. Nunca se ha intervenido la autonomía catalana. Podríais haber condicionado los fondos de liquidez autonómica, es decir, cuando en el 2013 Artur Mas pide un mayor dinero, dice, oiga, mire, si usted quiere más dinero, si quiere que el FLA le dé dinero, lo primero que usted tiene que hacer es retractarse de que va a hacer un proceso. Un proceso que siempre dije, además de radicalmente ilegal, era caro. Montar un proceso necesita mucha pasta. Pues el señor Montoro, desde el 2012, en el que se institucionalizan los fondos de liquidez autonómica, hasta el 2017, todos los años, la mayor cuantía de los fondos de liquidez autonómico se iba a una administración públicamente en rebeldía. No condicionó en ningún momento la millonada de dinero que estaba entregando. Insisto, pero Guillermo, tú bien sabes que la Generalitat justificaba la utilización de esos fondos. Feijóo no haga lo mismo que hizo el señor Rajoy. Y yo espero que el señor Feijóo tenga el sentido común y ya haya aprendido de la experiencia para no hacer lo mismo. Pero el señor Feijóo el otro día... Si no entendemos los errores del pasado, es muy fácil que volvamos a tropezar en ellos en el futuro, porque no hemos asumido como error lo que se debía haber considerado como error. Y insisto, Guillermo, es humano, lo que es absurdo es empecinarse en una pasividad institucional como la que hubo con el señor Rajoy, que gracias, por culpa de eso, entre otras cosas, ha surgido Vox. Es decir, es que para mí me preocupa que esto en el Partido Popular no lo tengan claro. Yo estoy convencido, Guillermo, que la rueda de prensa de Feijóo te gustó. ¿El qué, perdón? Yo estoy convencido que te gustó la rueda de prensa de Feijóo. Sí, lo he dicho nada más empezar, que me gustó y tengo esperanza, pero claro, lo que yo quiero es que haya un... Lo dijo muy claro, ¿eh? Lo dijo muy claro. Un cambio. Lo que no quiero es que se vea el pasado como la buena actuación. No, hay que ser, como tú has dicho ahora mismo, aunque lo hayas dicho un poquito con los labios pegados, un poquito antes. Pues sí, un poquito antes, en cuanto te lo anuncian. Es decir, si te anuncian que te van a hacer una convocatoria ilegal, dices, oiga, no. O usted tiene 48 horas para retractarse de ese anuncio y con la misma solemnidad que usted ha convocado la rueda de prensa para anunciar que va a celebrar un nuevo referéndum, con la misma solemnidad mediática, tiene que anunciar que lo desconvoca. Porque si no, pasado 15 días, yo anulo la administración autonómica. Y punto, ya no hace falta ni que entre a los juicios. Eso no es una medida penal, es una medida política. Política, de coraje político, de no dejar que las cosas se pudran. Pero bueno, ya digo, agua pasada no mueve molino. Lo importante es que ahora haya voluntad. Perdona, Ricardo, que le voy a contar una cosa a Guillermo que se va a reír. Hubo un rumor de una posible intervención del gobierno. Yo me ofrecí para ir a Cataluña. Yo me ofrecí personalmente para ir a Cataluña. Bueno. Si después de este acto heroico por parte de José Antonio Rovira, le damos la palabra a doña Ana, que está muy callada. Doña Ana, adelante. No, si es que yo, aparte de lo que he dicho, poco más tengo que decir, ¿no? Yo he trabajado jurídicamente en esa causa y los mecanismos del Estado no estaban por la labor de sentar a esta gente en el banquillo. Y todo esto fue forzado porque nosotros, sin tener representación en las instituciones, solamente con don Pedro Fernández y don Javier Ortega Smith sentados en la sala del Supremo y con ayuda de unos pocos juristas que lo hacíamos de manera altruista, llevamos a cabo una acusación que fue algo, tengo que decirlo, jurídicamente heroico, porque contra todas las armas que tenían los golpistas y toda la maquinaria del Estado entraron en prisión. Pero es evidente que se sentaron en el banquillo por el no hacer del Partido Popular en ese momento, por esa huelga de brazos caídos de, bueno, voy a girar, me voy a mirar para otro lado y si no lo veo, pues no se está cometiendo la ilegalidad. Eso fue lo que hizo el Partido Popular, porque si en el momento en que a ti un señor que dirige una autonomía te dice, voy a hacer una declaración unilateral de independencia, no das lugar,
no das lugar ni a que pasen 2 días. La comunicación del señor presidente del gobierno tiene que ser, si usted vuelve a nombrar y usted vuelve a hacer algún tipo de acto dirigido a una declaración unilateral de independencia, se interviene la autonomía. En todas las cuestiones se acabaron las competencias, se interviene la autonomía y se acabó. Y se van las fuerzas y cuerpos de seguridad a Cataluña a proteger el orden público. Pero la realidad es que está ahí, es que no lo hicieron, es que el Partido Popular estaba de huelga de brazos caídos porque estaba pensando en otras cuestiones, pero porque el Partido Popular tiene el mismo problema que tiene el Partido Socialista, y es que para gobernar durante todos estos años ha necesitado a las fuerzas separatistas y ha necesitado a las fuerzas catalanas para poder gobernar en el gobierno de la nación. Y vuelvo a lo mismo, es el problema del Estado autonómico cuando unos pocos tienen bien cogido al resto de los españoles y dependes de 4 o 5, en este caso, delincuentes para poder seguir gobernando. Cada uno toma sus decisiones por el camino. Yo creo que el Partido Popular tiene que asumir que ahí se equivocó de todas. Querida Ana, tiene que asumirlo para que no vuelva a pasar. A mí me parece muy bien que el señor Feijóo diga que el delito de sedición va a volver si él gobierna. Evidentemente, si Vox gobierna, no es que vaya a volver el delito de sedición, es que evidentemente las penas iban a quedar agravadas en todos los sentidos porque hay una cuestión clara que no se puede permitir y es que se atente contra la integridad territorial del Estado. Pero ahora mismo tenemos el problema de que el Partido Popular dice las cosas, pero las dice con la boca pequeña y el mercadeo del Consejo General del Poder Judicial, que continuará a pesar de todo esto, a mí me da mucho miedo que el Partido Popular se esté entregando a los brazos del Partido Socialista y de Pedro Sánchez en el mercadeo de jueces, porque luego son esos jueces los que en un momento dado van a tener que volver a juzgar si hay otra declaración unilateral de independencia y ni el Partido Socialista ni el Partido Popular hacen nada. Ese es el mayor problema. No, yo te he preguntado perdón, muy breve. Yo te he dicho antes quién aplicó el 155. Yo creo que queda claro que fue el Partido Popular. Quien sienta a la gente en el banquillo, repito, son los jueces, no el gobierno. Son los jueces. Una acusación sienta en el banquillo. Los jueces, en cuanto al mercadeo del Consejo General del Poder Judicial... Si no hay acusación, no se sienta nadie en el banquillo. Vamos a tenerlo claro, por favor. Bien. Los jueces no lo llevan al banquillo. El mercadeo del Consejo General del Poder Judicial es muy sencillo. El Partido Popular defiende que sean los jueces los que elijan a los jueces. Mira, como el Partido Socialista no quiere, porque si analizamos, por ejemplo, en la justicia, pues las grandes asociaciones, pues quizá sea minoritaria la asignación de esas asociaciones a la izquierda. Y esa es la pura realidad. Entonces, si quizá dentro del aparato judicial la izquierda está menos representada, pues quieren mantener un sistema que se ha mantenido durante muchos años, esa es la pura realidad, pero que hemos dicho que hay que cambiar y que sean los jueces quienes elijan a los jueces. El Partido Popular inició, porque así lo dice la ley, conversaciones para ver si podíamos llegar a un acuerdo. Pero cuando vimos que lo que quería el Partido Socialista era engañarnos claramente, el Partido Popular ha decidido romper esas negociaciones y esperar a unas próximas elecciones para renovar el poder, el Consejo General del Poder Judicial. Renovarlo, pero además con las propuestas que ha hecho el Partido Popular, que sea que los jueces elijan a los jueces y que no seamos los partidos políticos los que elijamos a esos miembros del Consejo General del Poder Judicial. Pues eso, con todos mis respetos, yo no se lo he oído en boca de Feijóo, porque para mí creo que Feijóo, y es que tengo una duda, a ver, ¿la etimología de la palabra cancelar es la misma que suspender? Pregunto, yo desde mi más absoluta ingenuidad, porque yo lo que temo es que más allá de todo esto, que se ha hecho un cálculo electoral, yo creo que aquí alguien no está diciendo la verdad. Bueno, yo creo que a efectos prácticos, yo creo que, como dice José Antonio, que ya se va a ir a la siguiente legislatura. Aunque es cierto lo que usted apunta, don Ricardo, lo que dijo el Partido Popular no es que se rompían las negociaciones, sino que se suspendían, es decir, es un cese temporal. Es un cese temporal y además, pues si quedaba poco claro, la portavoz del Partido Popular dijo que si retiraban
la derogación del delito de sedición, se volvían a sentar otra vez con el... Claro, claro, lo pero que digo yo. como parece ser, No, congratulemos, no, en este caso la única, paradójicamente es lo único positivo que tiene el que hayan aprobado la derogación, es que el Partido Popular ya no se va a sentar a negociar el órgano de gobierno de los jueces, por lo que es de pensar que si gana las próximas elecciones, el señor Feijóo ha tenido el compromiso de que, llegado al gobierno, él cambiará la ley del Poder Judicial, por la cual reformará y pondrá acorde a lo que nos pide Bruselas y a lo que dice la literalidad del artículo 122 de la Constitución, de que al menos la mitad de los vocales sean elegidos por los vocales. Guillermo, le acabamos de perder ahora mismo. Se ha quedado sin... A ver. ¿No, Guillermo? Se nos ha perdido. Se nos ha perdido. Bueno, a mí sí que me gustaría, antes de acabar el programa, sí que me gustaría destacar, y yo creo que son importantes estas cuestiones, el delito de sedición, el Consejo General, pero sí que me gustaría que no acabáramos el programa sin hablar del agravio que han supuesto los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez y los presupuestos... Nos hemos comido prácticamente el programa con este tema solo. Por eso decía yo que era importante el agravio que tenemos de los presupuestos generales del Estado y los presupuestos de Chimo Puig, por una cuestión muy sencilla. El otro día yo recordaba cuando daba clases de probabilidades, ¿no? Y entonces estudiaba yo aquello de qué probabilidad hay de que la provincia de Alicante, que es la quinta provincia que más aporta al PIB español, sea 2 años consecutivos la última, o sea, la número 52 en inversiones del Estado. Pues yo le digo cuál es la probabilidad. 2.704 años, o sea, más años, la probabilidad más años que desde que iniciamos nuestra era moderna. Estamos en el 2022. 2.700 probabilidades de que Alicante sea la última 2 años seguidos. Y yo, como ciudadano de a pie, digo, todo esto no viene de hoy, porque todo este problema viene de hace mucho tiempo. Habrá que derivar la responsabilidad no solamente del gobierno que tenemos ahora y el que tuvimos tanto del PP como del PSOE. Digo yo, porque estas cosas no vienen de la noche a la mañana. Digo yo, ¿alguna responsabilidad también tendrá el Partido Popular en este hecho? No, cuando gobernaba el Partido Popular no eran esas cifras, no éramos la última de España. Bueno, vamos a ver. Si no éramos la última de España. Tampoco pasa nunca de ser en los últimos 30 años la número 34, porque no hemos pasado por encima, ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si es que la provincia de Alicante da igual el gobierno que haya habido, en el gobierno central o en la Generalitat, que hemos salido siempre perdiendo en la provincia de Alicante. Más de 30 años. Usted sabe, señora Ana Vega, que no es así. Cuando el Partido Popular ha gobernado la Generalitat Valenciana, la provincia de Alicante ha tenido los recursos necesarios. Está diciendo que los datos de la Cámara de Comercio de Alicante no son ciertos y que los datos de la Cámara de Comercio de Alicante hablan de que desde hace más de 30 años la provincia de Alicante no pasa del puesto 34 en financiación. ¿Es eso correcto? La autovía central, ¿qué se hizo? Cuando la hizo Felipe González, la autovía central... No, pero bueno, entonces miente la Cámara de Comercio de Alicante, pregunto yo, es que vamos a ver, aquí unos y otros han estado gobernando y entre unos y otros la casa sin barrer y Alicante perjudicada constantemente a falta de infraestructuras y de inversiones. La ampliación del aeropuerto se hizo cuando gobernaba Felipe González. Le podría seguir haciendo preguntas, quiero decir. La provincia de Alicante ha tenido en su momento pues, las inversiones necesarias tanto por parte de los gobiernos del Partido Popular de Madrid como cuando ha gobernado el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. El agravio que tenemos ahora mismo es de vergüenza total. De vergüenza total. Pero es que además Chimo Puig, que ahora intenta vender cosas, ejecuta, no llega al 20%. No, ahí yo creo que estamos todos totalmente de acuerdo, pero no vamos a escurrir el bulto de la culpa que tienen unos y otros. Yo creo que la responsabilidad en mayor o menor grado también es de los partidos que se han turnado en la gobernabilidad
no solamente a nivel nacional, sino a nivel autonómico. Y con eso ya no les doy la palabra, voy a hacer de dictador y les voy a cortar por el artículo 155 y darles las gracias, eso sí, por estar ahí una vez más. Y nada, ya les emplazo porque esto sigue abierto, ¿eh? Ya tenemos tema para una posterior semana. Gracias por todo y muy buenos días a todos. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.